¿cómo toma esta decisión de declarar infundada la tutela de derechos, la solicitud de tutela de derechos que usted hizo, ¿no? En buena cuenta, el Poder Judicial está diciéndole a la Fiscalía: continúen con esta investigación, que entendemos ya está también en manos del Congreso. ¿Su reacción ante esta medida judicial, doctor? Hay dos formas de entender jurídicamente una resolución. La primera, que es la que corresponde leer el contenido de la resolución, y no por el contrario situarnos únicamente a la palabra infundada o, como tú lo dices, rechazo. En realidad, el juez supremo de investigación preparatoria no ha rechazado nuestro petitorio, no ha determinado que se ha violado el derecho a la defensa, ni tampoco ha señalado lo contrario. Lo que simplemente ha hecho uso, digamos, de la ley del menor esfuerzo, el juez supremo, es decir, como el caso ya está a nivel del Congreso de la República, ya no puedo pronunciarme. Como quiera que la tutela de derechos, que es el recurso que me has planteado, se da dentro del ámbito estrictamente de una investigación vigente ante el Ministerio Público, y como este caso ya ha sido denunciado al Congreso de la República, soy incompetente y ya no puedo pronunciarme. De tal manera que ni ha aceptado ni ha rechazado, sencillamente no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto y ha dejado en manos del Congreso de la República esta situación. ¿Cuáles eran los puntos, doctor Portugal, que usted reclamaba a la justicia y directamente acusando, digamos, la labor de los fiscales a cargo de este caso, ¿no? ¿Cuáles eran los puntos que usted ponía en cuestionamiento en esta investigación por presunto delito de encubrimiento? Muy bien, vamos a hablar sobre lo que el juez no se ha pronunciado, ni a favor ni en contra, por las razones que te señalé hace un momento atrás. A ver, toda investigación, como regla general, tiene que permitir el acceso a los abogados de los investigados. En este caso, como abogado de la Presidenta de la República, tengo todo el derecho a participar de las declaraciones en el marco de una investigación. Bien, la defensa del ministro Walter Ortiz también tiene o tenía el derecho de participar en todas aquellas citaciones de testigos que se daban en el marco de este caso. Del exministro del Interior, ¿no? Efectivamente. Eso, son dos los investigados en este caso por encubrimiento. Y para que la audiencia entienda bien, porque aquí lo que se investiga es la decisión que habría tomado la Presidenta y el Ministro del Interior de desactivar este equipo policial que asistía a los fiscales que investigaban al hermano de la Presidenta, ¿no? Ahí permítame una pequeña aclaración. Sí. La Fiscalía no ha determinado que sea la Presidenta quien haya decidido la desactivación, sino que ella habría instigado la desactivación. Correcto. A cargo del exministro del Interior, Walter Ortiz. El ministro fue a declarar, como también fue la Presidenta de la República, y el ministro señaló dos razones fundamentales por las cuales él, de decisión propia, porque esa fue una orden, la desactivación, si llamémosle así, obedece a una resolución ministerial, donde no interviene la Presidenta de la República. No lleva la firma de la Presidenta. No lleva la Presidenta de la República la firma, la rúbrica o algún tipo de considerando o visto en la decisión. Y el ministro Walter Ortiz, antes de responderte la pregunta de hace un momento, dijo algo que es bastante fundamental, que cuando se crea este equipo policial de apoyo al EFICOP en el gobierno o en la gestión más propiamente de Mariano González, se crea en virtud de un correo electrónico. Así de sencillo. Marita Barreto solicita la creación de un equipo policial a través de un correo electrónico sin una justificación normativa, sin un informe técnico del Ministerio del Interior, sin un informe legal del Ministerio del Interior, sin un informe económico y presupuestario del Ministerio del Interior, simplemente a capricho de la ex fiscal, porque no está actualmente en actividad, Marita Barreto, sin ningún sustento ni técnico ni normativo. Y cuando ingresa el ministro Walter Ortiz, advierte esta situación y lo que hace es regularizar ese procedimiento que, insisto, no había cumplido con las causales para crear un equipo. No por capricho o crear un equipo policial, no es una decisión propia, personal y de capricho, insisto con este término, sino que obedece a razones de justificación técnica y normativa. Y como no existía absolutamente nada, él, de decisión propia, recurre a un informe técnico y recurre a un informe legal, y ambos informes concluyen en la necesidad
de desactivar, por la ausencia de informes previos a su creación, pero principalmente porque había duplicidad de funciones. O sea, eso es lo que el ministro señaló de manera directa, correcto, sin ningún tipo de intervención a la presidenta. Entonces, en ese marco de investigación fueron varios testigos, entre ellos Harvey Colchado, claro, entre los ellos, agentes que eran parte de ese equipo, ¿no? algunos, no todos, algunos, ¿no? Entonces, hubo un momento en la investigación, que es importante que se sitúe, en donde no querían investigar a la presidenta. El fiscal interino de aquel entonces, Juan Carlos Villena, consideró que la ex defensa de la presidenta, el doctor Mateo Castañeda, al haberle dicho que es una amenaza para Palacio de Gobierno, consideró el fiscal de la Nación que esa palabra amenaza lo inhibía de conocer el caso. Entonces remite el caso al fiscal más antiguo, que es Pablo Sánchez Velarde. Pablo Sánchez Velarde le dice: Juan Carlos Villena, rechazo tu inhibición porque no es una causal para inhibirte el caso, así que nuevamente asume competencia. Regresa el caso con Juan Carlos Villena y Juan Carlos Villena decide no aceptar y vuelve nuevamente donde Pablo Sánchez Velarde. Y como quiera que había una doble decisión, dos fiscales no querían investigar el caso de la presidenta, entonces deciden elevar a la Junta de Fiscales Supremos. Y la Junta de Fiscales Supremos decide que ese tipo de situaciones no las resuelve la Junta de Fiscales Supremos, de manera que el pedido es improcedente. En todo ese interín, que aproximadamente duró 17 días, el plazo de investigación había vencido. O sea, usted ahí reclama un tema de tiempos. Dice, la investigación excedió los tiempos. Ese es su reclamo. Efectivamente. ¿Y qué le ha dicho hoy el juez sobre ese reclamo? A ver, permíteme terminar este asunto para que se entienda de mejor contexto. Entonces, como se desinteresaron de investigar a la presidenta y pasaron 17 días muertos, esos 17 días condujeron a que la investigación fenezca. Entonces, nosotros le planteamos un control de plazo al juez supremo de investigación preparatoria y el juez nos dio la razón y consideró que había un agravio en el derecho al plazo razonable porque el Ministerio Público no estaba investigando y lo estaba haciendo fuera de plazo. En todo ese interín, mientras el juez resolvía el control de plazo, que era previsiblemente a favor nuestro, como fue, Pablo Sánchez Velarde decide generar una disposición declarando secreta la investigación. Y como es una investigación secreta, yo como abogado no tengo participación de los testigos que van a declarar de manera secreta, tampoco la defensa de Walter Ortiz. Y en esos 15 días aproximadamente, mientras se resolvía el control de plazo, Pablo Sánchez Velarde excluye de la participación en esa investigación. No pudimos interrogar, no sabíamos qué testigos se habían ido, no pudimos ofrecer medios de prueba porque estábamos nosotros especulando de que estaban esperando la decisión del Poder Judicial. Sin embargo, estaban investigando de manera secreta. ¿Y qué es lo particularmente interesante? Que quienes fueron a declarar, Pica y Harvey Colchado, ya habían declarado anteriormente. Y no hubo ningún obstáculo por parte de la presidenta, no hubo ningún obstáculo por parte nuestra para justificar esa secretitud de la investigación. Entonces, como esa disposición no motivó, porque es que se tiene que determinar secreta porque la defensa no había planteado ningún obstáculo, acudimos al juez supremo de investigación preparatoria, y porque además, y esto es lo más grave de todo, el día en que sale la resolución que nos da, que nos otorga, declarando fundado el control de plazo que habíamos planteado, ese mismo día supimos por Pablo Sánchez Velarde que habíamos sido investigados de forma secreta, que 3 testigos se habían ido de forma secreta. Ese mismo día concluye la investigación y ese mismo día, 18 de noviembre del 2024, denuncia al Congreso de la República. Dicho de otra manera, en un día entre las 6:30 de la tarde y las 8:45 de la noche, como consecuencia de que el juez le dijo, vence tu plazo y pronúnciate, nos enteramos 4 cosas: que la presidenta estaba investigada de manera secreta, que habían ido 3 testigos a declarar de manera secreta, que la investigación concluyó ese día con actos secretos y que con actos secretos había denunciado al Congreso de la República. Ahora, doctor, permítame interrumpirlo ahí. Creo que ha tenido mucho tiempo para comentar esto. Yo lo que quería entender era esta resolución que rechaza o que declara infundada que declara infundada la tutela de derechos. Permítame hacer la pregunta. La Fiscalía señala que puede mantener esa categoría de secreto
los Correcto. actos investigativos porque se trata de investigar a la presidenta y dice la presidenta podría obstruir o entorpecer la investigación como manteniendo esta condición de secreta, diciendo esa era una necesidad para que la investigación llegue a buen Así puerto. es. Y en buena Así es. cuenta, y solo para terminar, se entiende que el Poder Judicial dice que esto continúe su curso. Ante eso Correcto. le pregunto, ¿qué piensan hacer en los siguientes días como parte de la defensa legal de Dina Boluarte? A ver, como se sabe perfectamente, sin ser abogado, cuando una investigación es declarada secreta, solamente participa el fiscal y nadie más. Nadie más está enterado, por lo cual hay una violación del derecho a la defensa y del derecho a igualdad de armas. Entonces el Código Procesal Penal dice, si tú vas a declarar secreta la investigación, tienes que declarar secreta bajo motivos no especulativos, no expectaticios, no irreales, sino hechos concretos. En respuesta a tu pregunta, si es que la presidenta, como jefa suprema y jefa de la Policía Nacional que es, tendría ese nivel de intervención, entonces todos los 6 policías que han ido a declarar hubiesen declarado de manera secreta. Todos declararon sin ningún problema, sin ninguna interferencia, sin ninguna obstaculización. Ahora, no había sentido, por consecuencia, correcto, de que pese a que habían declarado 6 policías, porque si la lógica es tu jefe es la presidenta de la República, entonces declaró secreta para la investigación. Entonces no había sentido para justificar la secretitud de la investigación y tanto menos, y lo dice la Suprema Corte, si vas a declarar secreta la investigación, tienes que darle un plazo razonable a las defensas para que puedan impugnar o presentar pruebas cuando se enteren que han declarado secreta la investigación. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no tuvimos ni siquiera una hora, porque en un mismo día nos enteramos que había sido secreta la investigación, que ya habían declarado que culminaba la investigación. Entonces, correcto, ¿cómo podemos defendernos si en un día nos enteramos de todo eso? bueno, Por eso es ¿qué que yo viene le pedía- entonces después? ¿Qué viene ahora? ¿Qué le toca ahora a usted hacer cuando ya se le ha declarado infundada esta tutela de derechos? ¿Recurrir a otra figura legal? Para terminar, por favor, doctor. Vamos a evaluar 2 acciones legales porque, como te repito, en esencia, pues no se ha pronunciado sobre el fondo. Simplemente ha señalado que como el caso está a nivel ya del Congreso de la República, él ya no puede pronunciarse. Correcto. Y como no hay razones, vamos a evaluar 2 acciones. La primera, eventualmente una apelación para que la Sala Penal Permanente determine que, aun cuando el caso ha sido comunicado al Congreso de la República, hay actos de investigación nulos como consecuencia de la violación al principio de legalidad por haber declarado secreta la investigación. Y por tanto que se reabre el caso y que denuncie la fiscal de la Nación sin ningún problema, pero sin esos actos que nos afectan el derecho a la defensa. Correcto. Y la otra alternativa que estamos viendo es eventualmente un amparo constitucional. Son 2 acciones que estamos evaluando sobre la base, insisto, de esta decisión que no se ha pronunciado sobre el fondo. Correcto. Hemos conversado con el doctor Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta de la República. Gracias, doctor Portugal, Muchas por gracias su a usted. tiempo. Buenas noches. A usted.